hoy, que es el tema de modelización de datos, que quizá es lo más básico, pero que si ustedes lo aprenden bien a esto, le va a servir no solamente en esta materia, sino en toda la carrera, porque aprenden ustedes a modelar cómo van a ser las relaciones que hay entre las diferentes entidades que ustedes pueden plantear, digamos. Y básicamente aprenden lo que es el modelo relacional, o sea que aprenden todo lo que es SQL. Así que yo creo, lo que es importante acá es que ustedes también, cuando yo dé la clase, traten de participar, porque a medida que ustedes participen, digamos, se van a ir sacando las dudas. Yo ahora, con la teoría, hay un ejercicio que les resuelvo, digamos, en la misma teoría y después van a ver ese ejercicio completo que ya está subido al aula. Así que de ahí también se pueden guiar. Recuerden que el martes de la semana que viene, como habíamos dicho, a las 20 iban a tener la clase práctica de esta materia. Recuerden que el lunes es feriado. Así que bueno, empecemos. Fíjense, el modelo entidad-relación, que es este dibujito que tiene aquí, dice que utiliza es una herramienta usada para la construcción del modelo conceptual. Ayer vimos cuál era el modelo conceptual, ¿se acuerdan? En una base de datos, ¿se acuerdan que tenemos tres niveles? Nivel interno, el externo y el conceptual. El conceptual era las relaciones. El conceptual es donde están todas estas relaciones. Fíjense, estas relaciones, por ejemplo, un profesor imparte de uno a muchos cursos. Un curso es realizado por de N a M profesores. Esta relación que está acá se llama cardinalidad, que es lo que vamos a explicar ahora a continuación. Pero básicamente lo que nos plantea son dos relaciones. ¿Se acuerdan que creo que ayer también habíamos visto que era bidireccional? No creo que era en esta o en otra materia. Por ejemplo, que esté de esta forma, ¿qué significa que qué significa que sea de uno a N? Un profesor, ¿cuántos puede llegar a dictar? Muchos. Varios. Muchos. Ese es en una dirección, digamos, y en la otra dirección, un curso, ¿por cuántos profesores puede llegar a ser dictado? Por Por uno. uno. Por uno y solo uno. ¿Estamos? Fíjense que estos son los dibujitos que usted los gráficos que ustedes van a utilizar, un rectángulo que representa las entidades, el- los atributos, que es un círculo ovalado, un rombo, que son las relaciones que ustedes van a tener, y la línea que representan los conectores. No hace falta más que eso. Y hay tres cosas, o tres, no tres cosas, tres conceptos importantes que aparecen, que son las entidades que ustedes van a representar. eh, por ejemplo, eh, la- la, en el sistema de alumnos, por ejemplo, ¿cuál sería una entidad? Supongo que ustedes les piden que hagan el sistema de alumnos de la facultad. Una entidad dice que son los objetos que ustedes quieren modelar. ¿Qué es lo que ustedes van a modelar de ese sistema? Por ejemplo, acá tienen, fíjense, profesores, cursos, alumnos. ¿Cuáles son acá las entidades? Sobre curso y alumnos. Profesores, cursos y alumnos. Después dice que tienen los atributos, digamos. ¿Cuáles van a ser los atributos que van a tener de alumnos? ¿O cuáles Por podrían llegar a ejemplo, ser la libreta universitaria. la DNI LU, el también. nombre, la fecha de nacimiento, no sé, la fecha de ingreso? Del curso, bueno, habría que ver cuáles son acá cursos serían las materias. Y después tienen las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que dentro de este gráfico que ustedes pueden observar? Cursa e imparte. Por ejemplo, los alumnos cursan los cursos y los cursos son cursados por los alumnos. Esta relación que está bien, que está en el rombo, que está en el medio, que es una relación que le está marcando ahí que el profesor imparte muchos cursos y un curso es impartido por un solo profesor, o que es un curso dictado por varios alumnos y un alumno cursa varios cursos. Fíjense, uno de los conceptos que es importante en la entidad es que tienen que tener persistencia. ¿Qué es la persistencia? ¿Saben qué es la persistencia? La persistencia es que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, acá profesores, en un sistema que ustedes vayan a hacer del SIU, siempre van a tener profesores o no. O sea, la entidad de profesores, los registros de profesores siempre lo van a llegar a tener o no. Sería como que no dependa de lo otro, como que no se destruyen.
significa que va a permanecer siempre en el tiempo, digamos que van a tener varios registros para esta entidad. Por ejemplo, si yo tuviera acá facultad, una entidad, ¿podría tener una entidad de facultad o no? ¿Sería persistente o no sería persistente facultad para este sistema que yo quiero armar? O sea, si yo estoy haciendo un sistema para solamente para la facultad de ingeniería, ¿hace falta que yo tenga una entidad que diga facultad de ingeniería? ¿Que tenga un único registro que diga facultad de ingeniería? No. No, No. no. Ahora, si yo estuviera haciendo un sistema de la universidad donde tengo cuatro, cinco, seis facultades, ¿hace falta que yo tenga una entidad que tenga las facultades? Ahí sí, podría Sí, ser. sí, sí, sí. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces ahora vamos a ver van a aparecer sustantivos que pueden ser entidades o no, y uno de los aspectos que caracteriza a la entidad es que tienen que tener persistencia, o sea que se tienen que mantener en el tiempo. ¿Sí? O tienen que ustedes tener varios registros, varias instancias para eso, para esa entidad. Profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué decía NM y no NN? Yo lo conocía como NN. Eso depende del autor. Algunos le ponen NMM, otros le ponen NN. Depende del Ah, autor no hay para que diferencia. Ok. varíe. La entidad dice es algo acerca de la cual la información es almacenada, tiene una existencia independiente, que esto creo lo dijo recién su compañera, y puede ser identificada. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, tengo una entidad inmueble, una entidad cliente, una entidad empleado, una entidad propietario, una entidad comisión. Son claramente entidades porque tienen un inmueble, va a existir, digamos, o los datos del inmueble va a existir, digamos, independiente de que venga o no un cliente a comprarla o no, digamos. Y yo identifico claramente cuál es, por ejemplo, cuál es, ¿cómo identifican ustedes al alumno? A ver, el alumno, ¿por qué se identifica? ¿Cuál es la clave del alumno? El legal. Puede ser el DNI o el LU. Nombre, DNI. Bueno, pero am, tienen que tener cuidado porque podría pasar como acá en el cliente. Podría haber dos Farfán José, por ejemplo, Sí, sí. y, Sí, pero podría haber dos personas que tengan el mismo quill, ahí No. 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 no No, no. debería haber. Entonces tienen que identificar, digamos, por eso le dice que también tienen que identificar un cliente de otro, digamos. Por eso es que, no sé si ustedes vieron en el supermercado, casi siempre tienen el código de barra y identifican los productos para diferenciar un producto de otro, digamos, porque si no, no pueden tener el registro de cada uno de los productos que tengan, digamos. Dicen de los atributos, dice que una entidad es totalmente descrita a través de sus atributos. Acá, ¿cuáles serían los atributos? ¿Cuáles serían los atributos de comisión, por ejemplo? El número, Fecha, la fecha. importe. La fecha, el importe. ¿Y el número de comisión? ¿Sería un atributo o no? Sería la clave principal, creo. Sí, pero también es atributo, digamos. Lo que pasa es que es atributo y es clave principal. Nosotros van a ver que, esto depende del autor, digamos, a nosotros nos gusta identificar, por lo menos en esta materia, le ponemos a todo una arroba, y la arroba está indicando que es una clave primaria, la clave que identifica. Puede haber una entidad que no tenga ningún atributo, que no tenga ningún atributo que lo identifique. No. No. Puede haber una entidad que tenga un único atributo, Sí. Sí. y a veces pasa que hay, generalmente no se da mucho, pero puede pasar, digamos. Puede haber una entidad que tenga dos claves primarias, dos atributos que lo identifiquen, Mm, Sí, clave primaria compuesta creo que sí. ¿sí? Por ejemplo, para alumno, ¿cuál sería la clave primaria? Si no Eh, es el DNI, universitaria. digamos. ¿Ah? Biblioteca universitaria. Pero la libertad universitaria puede ser la 100 de ingeniería y la 100 de licenciatura. Tendría que ser algo más, digamos, aparte del LU. ¿Qué podría ser? Que sí. La carrera que cursa. La carrera, entonces sería el código de carrera más el código de la LU. Estos dos códigos juntos, por eso el compañero creo que dijo recién, clave primaria combinada, es la clave que identifica.
Ya vamos a ver, creo que en la próxima clase, que toda entidad tiene que tener una clave única que le identifique. Si no tengo algo que le identifique, en que la misma definición le dice, si no puede ser identificada, no puedo colocar como entidad. Tengo que identificar un registro de otro. Entonces, bueno, acá ya vemos, por ejemplo, el tipo de entidad dice el nombre de una entidad, junto con el atributo define el tipo de entidad a la cual puede haber muchas instancias. ¿Se acuerdan qué son las instancias? Yo les lo expliqué ayer. ¿Qué son las instancias? ¿Lo están viendo acá? Aquí Esta es la sería entidad. ¿La entidad como de acá cómo se llama? un empleado. La entidad de desempleado. ¿Los atributos cuáles son? El legajo, el nombre y el domicilio. Y después la clave que es primario, la que identifica cuál es. El legajo, ¿Y cómo sabes que es legal? Está porque subrayado. Porque está subrayado en este caso. ¿Y la instancia qué son? Serían como los valores de los atributos. Sí, pero más que los valores, porque los valores vos los podés tomar como el valor de cada campo, son los registros que yo tengo. ¿Entendés? El primer registro que dice 100 María San Martín es una instancia, 200 Pedro Alvear es otra instancia y 300 Luis Güemes es otra instancia, digamos. En la bibliografía lo van a encontrar como instancia o como registro. Fíjense acá dice, por ejemplo, los valores de atributos le dice 100 María San Martín forma una instancia. Acá fíjense en que esta es una forma de escribirlo y la forma que se utiliza en el modelo de entidad de relación y es con lo cual ustedes lo van a encontrar en la bibliografía de esta forma. Tiene empleado, que es la entidad. ¿Cómo saben que empleado es entidad en este caso? Por la forma, el rectángulo ¿Cuál es la forma? rectangular. Rectángulo. Y después legajo, nombre y domicilio, ¿qué son? Atributos. Atributos, ¿Y cómo sé yo que son atributos? ¿Cómo lo dibujo? ¿Con qué? ¿Están en forma circular? porque está dentro de un círculo. Porque está dentro del círculo. Fíjense acá, esta es otra forma que también es válida. Y acá fíjense que tengo también entidad de empleado y tengo legajo, nombre y domicilio. ¿Cómo sé yo cuál es el que es la clave primaria o la clave que identifica la entidad? Porque está todo en negrito, si no está subrayado como el de arriba. Claro, porque por ejemplo, acá legajo está en negrita, ¿lo ven? Son diferentes formas, digamos, esto depende de cada autor. Ya la clase que viene, cuando entramos con el tema de normalización, entramos de lleno con el tema de las claves, porque no vamos a ver lo necesario, nada más como para que puedan resolver el práctico, pero hay todo un desarrollo, digamos, con el tema de las claves. Dice entonces, la clave de una entidad es un atributo, conjunto de atributos, cuyos valores definen en forma única cada instancia de una entidad se llama clave candidata. ¿Por qué se le llama clave candidata? Candidato posible a ser clave primaria. Depende. Porque es candidata posible a ser clave primaria. Puede o no ser, digamos. Por ejemplo, acá domicilio, ¿podría ser una clave candidata? No, porque se podría repetir. Pero yo Sí, se digo, no puede. sé, yo digo 9 de julio 134. 9 de julio 134 es difícil que se repite. En realidad, todos los atributos que yo tengo, todos pueden ser claves candidatas o una combinación de ellos podría ser legajo y nombre y domicilio. Acá es fácil de identificar porque ustedes ya se están dando cuenta acá que legajo es la clave primaria, digamos, o la clave que identifica. Pero en realidad todos los atributos pueden ser posibles claves candidatas y después ustedes tienen que hacer el análisis para ver cuál es la que es única, digamos, que en este caso, cuál va a ser único, que identifica en forma unívoca cada registro. ¿Cuál es la clave primaria de empleado? El legajo. Legajo, De gajo. Fíjense, pues yo le voy a decir a cada rato que identifica de forma unívoca, porque es lo que hace, digamos, cuando ustedes tienen su DNI, digamos, se identifica de forma unívoca, ¿no? Puede ser también por la combinación de otros valores. Esto forma la clave primaria, las claves candidatas. ¿Cuáles son las relaciones? Una relación es una asociación entre dos o más tipos de entidades. Por ejemplo, un gerente
así como está escrito aquí, digamos, transparente, ¿un gerente de cuánto tipo de departamento, un gerente, jefe de cuántos departamentos? De uno. De uno y solo uno. ¿Y un departamento de cuántos gerentes tiene? ¿Cuántos jefes tiene? También uno. Uno. La funcionalidad de las relaciones pueden ser de uno a uno, uno a n o de m a n. Yo le dije ayer que todo lo que trabaja con el modelo relacional y que después vamos a ver con SQL, las relaciones que vamos a tener, por lo menos en esta materia, ¿de qué tipo van a ser? ¿De uno a uno, de uno a n o de m a n o de varias? 1N. Solo van a ser de uno a n, todos van a ser de uno a n. En realidad se puede dar esto en la práctica, pero no van a tener, no creo que tengan casos ahora para que resuelvan de esta forma, digamos, todos los problemas que se le van a plantear van a ser generalmente van a ser siempre de uno a n. Por ejemplo, la relación jefe de, bueno, es una relación de uno a uno, ¿estamos? Gerente es jefe de departamento, ¿estamos? Esta es una relación de uno a uno. Tienen la relación, por ejemplo, gerente y empleado. Un gerente, ¿cuántos empleados puede llegar a tener? Muchos. 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 En realidad debería decir de uno a muchos, digamos, porque un gerente puede ser jefe de un empleado solamente. Bueno, no compliquemos. Acá lo que estamos viendo es esto, estas relaciones, en realidad esto se llama cardinalidad, que ya vamos ahora a entrar en detalle, pero estamos viendo la máxima cantidad de elementos. Entonces, la máxima cantidad de elementos de lo que un gerente puede tener, de un gerente, ¿cuántos empleados puede llegar a tener? Es muchos, ¿no? Y si yo lo veo en sentido contrario, un empleado, ¿de cuántos gerentes depende o es supervisado? Por uno solo. Entonces la relación, por eso que acá la relación es de uno a n, ¿no? Después tenemos la relación de m a n, que es, por ejemplo, la relación asigna, por ejemplo, la relación entre empleado y proyecto, que hay una relación de m a n. ¿Qué significa que la relación sea de m a n en este caso? Un empleado, ¿a cuántos proyectos puede ser asignado? Como máxima cantidad de elementos, ¿no? Como mucho. A muchos. A muchos proyectos. Y un proyecto, ¿a cuántos empleados puede tener asignado? Muchos. También. Muchos. Esto es como lo que pasaría con, por ejemplo, la relación entre ustedes, por ejemplo, alumnos y materias. Un alumno, ¿en cuántas materias puede estar? En Como más. varias. En varios. Y una materia, ¿cuántos alumnos puede llegar a tener? Lo mismo. Lo mismo, muchos. Fíjense, estas son relaciones básicas que pueden haber, digamos. Por ejemplo, un niño tiene, ¿cuántas madres puede llegar a tener un niño? Una. Esta pregunta tramposa, pero sí, una debería ser, digamos. Un hombre, ¿cuántas esposas podría llegar a tener? Y va. Depende del país, Una. pero acá es uno. Y un niño, ¿cuántos hermanos puede llegar a tener? Muchos. Muchos. Y un mellizo, ¿cuántos hermanos puede llegar a tener si es mellizo? Uno. Uno solamente. Entonces, la situación en el mundo real dice tenemos relaciones más complejas que las binarias, que son estas, las que vimos, y que son las relaciones recursivas. Por ejemplo, una persona, ¿con cuántas personas puede estar casada? Una persona, ¿con quién se casa? Una sola persona. Pero se casa con la misma persona. O sea, acá fíjense que le dice que una persona puede no estar casada o estar casada con alguna persona, digamos. Por eso le dice acá que las relaciones como máximo es de uno a uno. ¿Lo ven? Una persona puede estar casada con otras personas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa y esto lo vamos a resolver la clase que viene, creo. Una materia, ¿cuántas materias correlativas puede llegar a tener? Varios. Muchos. Varias materias o no. Creo que esta materia tiene dos correlativas y después habrá materias que tengan tres, cuatro. Entonces, esta relación es una relación recursiva consigo mismo. ¿Qué significa que sea recursivo? ¿Se repite? No, no es que se repite.
sino que se relaciona consigo mismo. Una persona está casada consigo mismo, una materia tiene como correlativa otras materias. ¿Se entiende o no? ¿A qué se le llama recursividad, digamos, en matemáticas? La recursividad de una función deben haber visto, ¿no? Una función que se define con valores, con resultados anteriores. Sí, bueno, hace una definición sencilla. Y acá pasa lo mismo. En realidad, este casado con no deja de ser una función. Ya vamos a ver la clase que viene cuando veamos normalización, que eso en realidad es una función, digamos, una relación de primer orden, que ya lo vamos a ver, pero es lo que ustedes veían en análisis uno, digamos, solo que es una relación. Por ejemplo, acá la relación, una persona supervisa, una persona, ¿cuántas personas puede supervisar? Varias. A varias. Por eso la relación recursiva de cuánto es, De 1n. de uno a n. Y por ejemplo, una parte puede ser, puede comprender cuántas partes. Por ejemplo, una rueda puede formar parte de, no sé, ¿de cuántos autos? De 1. De Para hacer muchos. no estaría mala relación, a ver este otro ejemplo. Un tornillo puede formar parte de, bueno, pero esto se refiere a que una parte puede formar parte de otras partes, digamos, y a su vez esta parte puede formar parte de otra, digamos. En vez de verlo con partes, véalo con materia. Por ejemplo, análisis 2 es correlativa de análisis uno, pero análisis uno es correlativa de análisis 2 y análisis 2 es correlativa de análisis 3. Entonces se va armando una recursividad aquí. Estamos en las relaciones de M a N. O sea que además de las relaciones que ustedes tienen, las tradicionales de las relaciones de uno a uno, de uno a n o de m a n, las relaciones sencillas, pueden llegar a tener relaciones complejas de recursiva de uno a uno, de uno a n o de m a n, pero que también sean recursivas, digamos. Recursiva significa que se van a relacionar con las mismas entidades, digamos. No suele darse mucho, pero a veces hay situaciones donde sí se presenta esto, digamos. Hay también relaciones ternarias. Las ternarias, como el nombre lo dice, involucran tres entidades. Una, por ejemplo, tenemos compañía, país y producto. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Entre compañía, país y producto, ¿cuál es la relación? La venta. La venta. Una compañía, ¿a cuántos países puede vender? A Mucho. muchos. A muchos. ¿Y un país cuántos productos un producto a cuántos países puede ser vendido? A muchos, A muchos. ¿Y un país cuántos productos puede comprar? muchos. Muchos. Entonces la relación es ternaria, fíjense, y se relacionan acá todos con todos, digamos. Esto hay dos formas de resolverlo, digamos. Ya vamos a ver en un momento, digamos, que acá se resuelve con algo que se llama una TEA, que es una entidad que representa esta relación, digamos, y que me soluciona ese problema. Bueno, esto es lo que se presenta y la funcionalidad de esta relación ternaria puede ser 1MN, 11N o 111, digamos, o todas las combinaciones que ustedes tengan sobre esto. ¿Estamos? Eh, y acá, fíjense, en esta es una forma de resolverlo. Un país exporta a compañías y y compañía fabrica productos, digamos. Y después, si yo quiero llegar desde producto a país, tendría que ir desde producto a la relación fábrica-compañía y compañía a la relación exporta-país. Estamos ya así al revés, digamos. También podría armarse una sola relación en el medio, que sería una TEA con tres claves primarias, ya no con dos, como mencionamos hace un rato, y esa sería otra posible solución, digamos. Lo que pasa es que, imagínense que ustedes tengan un sistema que tenga 500 entidades. ¿Podrían llegar a armar una sola TEA en el medio que tenga las 500 claves primarias?
¿Se puede hacer o no se puede hacer? De poder se puede hacer, pero no se debe hacer, digamos, porque sería algo inmanejable. Esa tabla, cada vez que quiere agregar un registro, si una tabla tiene 10 millones de registros y la otra tiene 100, entonces tendrían 1000 millones de registros en la tabla, en esa TEA. Entonces es imposible de manejar, digamos. Entonces, por eso fíjense que aquí les dice, las relaciones ternarias deben ser definidas cuidadosamente y solo deben usarse cuando las relaciones no puedan representarse en forma precisa a través de relaciones binarias. O sea que primero tienen que hacer las relaciones binarias, así como está escrito acá, y si no se puede, recién plantear una relación en el medio que sea una relación ternaria. ¿Está? Esto más que nada, ténganlo en cuenta cuando vayan a hacer el práctico que viene, que es el de normalización. Creo que en esta modelización no le dan ejemplo en la práctica sobre este tema, porque es medio raro que se presenten situaciones así, pero se pueden presentar, digamos. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Profe, ¿con qué se refiere a TEA? Espérame 10 minutos y ya lo vamos a ver, porque ya vamos a ver algún ejemplo que te va a explicar. La TEA es una, cuando viste que yo le decía que solamente pueden tener relaciones de 1 a n. Sí, Cuando yo tengo relaciones de m a n y quiero romper esa relación, lo hago a través de otra entidad, creando una otra entidad que se llama TEA, que la traducción creo que es Transaction Entity Association, me parece, o asociación de entidades por transacciones, algo así sería traducción. Pero déjalo esto como pendiente porque dentro de 5 minutos ya vamos a ver varios ejemplos de este tema. bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buen día, ¿está grabando la clase, profe? Sí, sí estoy grabando, copa. Bien, gracias. Eso. Bueno, sigamos. Esas relaciones también de subtipos, supertipos, lo vimos ayer. Creo que lo vimos, si no lo vimos, esta vez en otra materia. Pero la entidad E1 es subtipo de la entidad E2 y toda instancia de E1 es también una instancia de E2, digamos. Se llama también el gráfico de herencia, una generalización. Cuando yo lo veo de arriba hacia abajo es una generalización, y si lo veo de abajo hacia arriba es una especialización. Eso es lo que decía, una generalización. Acá tengo el subtipo y a medida que voy subiendo tengo el supertipo. Por ejemplo, el ingeniero electrónico el ingeniero es una generalización del ingeniero electrónico, digamos. Ingeniero electrónico es un subtipo, ingeniero es el supertipo, digamos. Ingeniero electrónico es la subclase, ingeniero es la superclase. Acá ingeniero es la subclase y empleado es la superclase, ¿no? Esto de orientación a objetos, le dije ayer que si bien damos los conceptos en teoría, no vamos a hacer mucha aplicación de esto en la práctica, digamos. Aunque se puede hacer, digamos, y Oracle yo vi que ya ustedes pueden definir herencia dentro del mismo motor de base de datos. Pero por ahora veamos los conceptos más sencillos para que puedan representar el modelo relacional, digamos, que es lo que queremos ahora. Bueno, subtipos y supertipos. Un subtipo puede tener atributos adicionales y relaciones para el supertipo. Eh, bueno, es ventajoso reconocer los supertipos. Esto no vamos a entrar mucho en detalle. Ahora sí, fíjense, esto es la práctica que van a realizar, digamos. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando van a una organización? Le dicen, tienen que hacerme un sistema, no sé, un sistema de compra. Ustedes van a su casa y maravillosamente se sientan ahí y como por arte de magia les llega la inspiración y lo resuelven todo y después llegan al día siguiente y le entregan el sistema ya funcionando. ¿Así es? No. ¿No? ¿Cómo qué es lo que deberían hacer? Sería como hablar con el cliente para armar el esquema para presentar. Claro. Entonces, eso que vos decís de ir a armar con la entrevista, la encuesta, que ustedes van, hablan con el gerente, después van, hablan con los empleados, se fijan de qué se trata el negocio, el dominio del negocio. Y una vez que ustedes ya tienen todo eso, entonces
ese esquema para armar ese esquema que nosotros le queremos, que queremos que desarrollen ahora, que este es el más básico, digamos, fíjense en esto, está creo que si no me equivoco de la década del 90 o 80, lo que arman es un listado de eventos, un DER individual, una especificación, bueno, después un diagrama de entidad-relación, este lo sacamos, este. Ah, sí, un diagrama de entidad-relación y un diseño lógico de la base de datos. Este, entonces, fíjense, para identificar cuáles son las entidades, van a tener que hacer estos pasos. El listado de eventos, el DER individual y global, y después para identificar con qué atributos y con qué relaciones se van a quedar, van a tener que hacer el diagrama de entidad-relación y el diseño lógico de la base de datos relacional. ¿Estamos? El primer parcial se trata de este tema, digamos. Tienen que hacer un ejercicio completo, así como el que yo le voy a mostrar ahora a continuación, digamos, y tienen que resolver con estos pasos, digamos. ¿Estamos? Pero se entiende esta parte, ¿no? Que se clasifica en dos temas, digamos. Primero una especificación de entidades y después una especificación de estructuras, que adentro tienen que hacer otra serie de pasos. El listado de eventos dice que no depende de la tecnología que vayan a usar, o sea, no depende si yo lo voy a hacer en Java, en, no sé, en PHP, lo que vaya a hacer, digamos. Yo de la narrativa, que la narrativa sale de ir y hablar con el gerente, de ver cuáles son las necesidades que tiene, veo, armo los sucesos o eventos que tienen lugar en el entorno del sistema. ¿Por qué? Porque la idea es que yo lo escriba los eventos de forma normalizada. Normalizada significa, ¿qué significa normalizada? Sería regular, ¿Qué es regular? ¿Qué es normas. regular? Significa Con, que al- ¿ah? con alguna norma, profe, con alguna regla. Con ¿Se alguna puede regla. organizar? Sí, que esté organizado. Acá la regla es que siempre le escribamos, aunque parezca un poco duro a veces en la escritura, que escribamos de esta forma: sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, dígame una oración cualquiera, que sea corta, ¿no? Por ejemplo, Juan come empanada. ¿Cuáles son los sustantivos ahí? Pan y empanada. ¿Cuál sería ahí el sujeto? Juan, Juan. ¿El objeto? parada, Bueno, esto que yo le digo así, medio burdo, es que nosotros le escribimos sujeto, verbo, objeto, porque los sustantivos que escribimos dentro del sujeto y los sustantivos que escribimos dentro del objeto pueden llegar a ser entidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces estas entidades a veces confunden, porque, por ejemplo, si yo le digo eh, Juan tiene, Juan tiene un nombre, Juan tiene nombre, Juan ¿quién es el sujeto ahí? Cuando si yo digo Juan tiene un nombre, Juan, Juan, ¿cuál sería el objeto? Nombre. Nombre. nombre, Y Juan, y los sustantivos, ¿cuáles son? tiene, Juan, nombre, No, no, nombre, el verbo es tiene. ¿Cuáles son los sustantivos? nombre y Juan. Nombre, Juan. Ahora, ¿cuál es la entidad ahí? En Tiene realidad no sería entidad. Sería Juan. ¿Qué es lo que sería Juan? persona, Sería en realidad un objeto de la clase alumno, digamos. Alumno sería la entidad. Pero nombre, ¿qué sería? Un atributo, ¿no sería? Un Claro. atributo. Entonces a veces se confunden cuando escribimos, digamos, porque es difícil a veces ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes para diferenciar cuáles van a ser entidades, cuáles van a ser atributos, digamos. ¿Estamos? Pero escribirlo de esta forma, sujeto, verbo, objeto, les sirve como guía. Por eso es que lo primero es escribir un listado de eventos que esté escrito de esta forma, como sujeto, verbo, objeto, ¿no? Y los sustantivos, piensen, son los candidatos a ser entidades esenciales. Ahora, ¿qué significa que sea candidato? ¿Que va a ser entidad? No necesariamente. No necesariamente. Ustedes tienen que decir si van a ser entidad o no, digamos.
Para que sea una entidad, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Que persista en el Tienen que tiempo. tener Que persiste en el tiempo y además Que tenga atributos. que tenga atributos y además tiene que tener algo más, digamos, que tiene que tener qué cosas para ¿Se puede identificar? que se pueda identificar, digamos, porque si yo no puedo identificar un objeto de otro, no puedo ponerlo como una entidad. Entonces, la primera que habíamos visto, bueno, era la especificación de entidades y tiene este problema. Agencia inmobiliaria desea sistematizar su información referida a ventas de inmuebles. Los clientes solicitan adquirir inmuebles y un inmueble puede ser demandado por varios clientes. Propietario oferta uno o varios inmuebles. Bueno, el enunciado puede venir así, digamos. Luego te lo ponemos, inclusive esto está escrito de una forma sencilla, digamos. Imagínense un enunciado donde ustedes van a una empresa y escriben, no sé, 200, se escriben 2 hojas, digamos, de toda la entrevista que han hecho. ¿Cómo sacan de ahí cómo sacan de ahí el listado de eventos? Es complicado, digamos. Por eso nosotros tratamos de hacerlo de esta forma, como para que le cueste un poco menos, digamos. ¿Cuáles serían acá las oraciones? Acuérdense, las oraciones, ¿cómo se tienen que escribir? ¿De qué forma? los clientes solicitan adquirir inmuebles y un inmueble puede ser demandado por varios clientes. Bueno, pero antes hay otra oración, fíjate que acá dice agencia, que podría ser agencia inmobiliaria o agencia, sistematiza información. Esa sería una primera oración. Podría llegar a tener otra oración que diga información referida a ventas. Después la otra oración sería cliente solicitan inmuebles. Esa sería otra oración, ¿no? Inmueble demandando clientes. Inmueble demandado por clientes. Tratamos de ponerlo, aunque sea así un poco duro de escribir, tratemos de poner solamente eh, un sustantivo, sujeto, verbo, objeto, digamos, sustantivo, un verbo y otro sustantivo, para que después, cuando escribamos todo, después empecemos a analizar cuáles van a ser entidades y cuáles no. Después, ¿qué otra oración tendría? Propietario oferta inmuebles. Propietario, oferta, inmuebles. Después, Empleado vende inmuebles. empleado, vende inmuebles. Después, Inmueble vendido. Empleado. inmueble, vendido, empleado. Después, Empleado cobra comisiones. bueno, bueno, aquí van a tener, fíjense, ¿qué es lo que yo acá puse? Ya está resuelto ya. Pero fíjense, ¿cuál es el análisis que yo hice? Acá cuando yo pongo el listado de eventos, porque esto es lo que ustedes van a tener que escribir. Acá, ¿por qué le puse agencia inmobiliaria? Todo junto. Aunque puede haber dejado solo agencia, ¿no? Pero ¿por qué la dejé todo junto? Porque sería una entidad, ¿no? Para manejarlo como un solo sustantivo. Porque si no, si yo lo dejo como agencia inmobiliaria, ¿ustedes qué van a decir? ¿Agencia es sustantivo? Eso no es agencia sustantivo. Sí. Sí, inmobiliaria, ¿es un sustantivo o no es un sustantivo? Puede llegar a ser, digamos. ¿Información es un sustantivo o no? Sí. Sí. Y después, fíjense acá, esto también es importante. Dice, cliente solicita inmueble. Entonces acá yo tengo, los clientes solicitan adquirir inmuebles. Cliente, acá yo lo puse, si bien acá estaba, los clientes solicitan adquirir inmuebles, ¿cuál es la relación que está ahí? Los clientes solicitan adquirir inmuebles. ¿Es de uno a N o de N a N? Así como está escrito acá, los clientes solicitan adquirir inmuebles. ¿Qué relación hay? NN. De Sí, está de N a M o de N a N,
pero acá, fíjense, cuando yo lo escribo de 1 a n, ¿estamos? Porque pongo que un cliente solicita adquirir inmuebles, y después pongo al sentido contrario, fíjense, dice, un inmueble puede ser demandado por varios clientes, inmueble demandado por clientes. ¿Qué relación hay? 1 a n. De 1 a n. Entonces, si yo tengo acá una relación de 1 a n arriba y una relación de 1 a n abajo, ¿qué relación es la que me queda? N a N. De n a n. Entonces, fíjense en otro ejemplo, dice, un propietario oferta uno o varios inmuebles. ¿Cómo lo tendría que escribir acá? O sea, un propietario oferta uno o varios inmuebles. ¿Cómo está escrito aquí? 1N. 1 a N. Primero dice, propietario oferta inmueble. ¿Esa relación qué es? De La uno a relación uno. de 1 a 1. Y después propietario, muchos inmuebles, 1N. 1 a n. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una relación de 1 a n, y de 1 a 1 y de 1 a n, ¿qué tipo de relación me queda acá? 1 a N. De 1 a n. Fíjense en otro ejemplo. Un, un empleado realiza la venta de uno o muchos inmuebles. Empleado realiza la venta de uno o muchos inmuebles. ¿Cuántas oraciones hay ahí? Empleado vende. ¿Cuántas oraciones hay? ¿Hay una o dos? 2. Dos. Hay 2. Hay dos, porque la primera es una 1 relación a de 1. 1 a 1. Dice, empleado realiza la venta de un inmueble y la otra es, empleado realiza la venta de muchos inmuebles, que son las dos oraciones que tienen aquí. ¿Lo ven? Y después tienen otra oración que dice, inmueble solamente puede ser vendido por un empleado. ¿Qué tipo de relación hay ahí? De N a 1. 1 a 1. Un inmueble solamente puede ser vendido por un empleado. ¿Es la De relación de 1 a 1 1. a n o de 1 a 1? 1 a 1 a 1. 1. De 1 a 1. Por eso es que me quedan tres oraciones. Pero a pesar de que me quedan tres oraciones, ¿cómo es la cardinalidad que me va quedando? De empleados con inmueble, ¿cuál es la cardinalidad? ¿O cuál es la relación? 1 a N. De 1 a n solamente. Fíjense en otro ejemplo, veamos otro ejemplo. Dice, empleado cobra comisiones por ventas. ¿Qué relación hay ahí? De 1 a Empleado N. cobra comisiones. ¿Qué relación hay? De 1 a n. 1N. De 1 a n. Y después dice, comisión puede ser asignada a varios empleados. Comisión asignada a empleados. ¿Qué relación hay? 1 a N. 1 a N. De 1 a n. Entonces, ¿qué relación me queda aquí? N N a a N. N. De n a n. Estos ejercicios seguramente, como le dije, el martes que viene a las 20, cuando tengan la clase práctica, van a resolver otros ejercicios de este tipo y después en la clase del lunes siguiente, creo que 28, si mal no recuerdo, ya cuando sea presencial, le van a pedir que pasen al pizarrón y resuelvan estos ejercicios, digamos. Esto quizá es uno de los pasos más importantes porque si ustedes hacen mal esto, digamos, ya van a ver que lo que sigue está todo relacionado, digamos, entonces lo que sigue va a estar mal también. Se elimina la que no tiene instancia o atributos. Agencia inmobiliaria, ¿tiene que ser eliminado o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, Por porque ejemplo, cliente. es una sola, digamos. ¿Ah? Porque es una sola, digamos, es una Tener sola una sola es instancia. como decía hace rato de facultad, digamos. Si debe ser un único sistema para la facultad, digamos, hace falta que tenga una entidad que tenga varias facultades. Si va a tener un solo registro. No. No. Entonces, agencia inmobiliaria la tengo que tachar. Sí. No la Sí. considero. Información, así como está puesto aquí.
¿Es una entidad o no? Voy a No. tener una clave única que le identifique, voy a tener muchos registros para esta entidad. Voy a tener una No. información, dos información, tres información. No tiene instancia. No tiene instancia, ¿no? Yo no sé a qué se refiere, digamos. Por eso, este es como cuando ustedes hacían el TDA de estructura de datos, digamos, tienen que definir qué es lo que abstracto y les sirve y qué cosa no les sirve, digamos. Cliente. Yo voy a tener muchos registros de cliente y lo tengo que identificar a cada cliente de forma unívoca. Sí. Sí, Sí, entonces cliente queda, digamos. Inmuebles, tengo que identificar cada inmueble de forma unívoca. Sí. ¿Sí o no? sí, Sí. Sí. ¿Y cuál es la clave de un inmueble? Ah, los maté. El código código, el ID único. del inmueble. ¿Y cuál es la ID del inmueble? Número de Subdivisión. padrón. Número de padrón. Ya se ve que uno lo sabía. Bueno, y después no tengo que repetir este. Si ya tengo inmueble, ya lo puse antes y ya lo consideré, no lo repito, digamos, lo sustantivo. Propietario. ¿Se considera o no se considera propietario? Sí, Voy a tener, para que sea una entidad, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que tener tiene que que, tener persistencia. va a tener persistencia, va a tener muchos propietarios y muchos registros para propietarios y va a tener una clave única que le identifique. Sí. Sí, tiene que tener, digamos, porque si no yo no voy a saber, si yo no guardo al propietario, no voy a saber a quién le vendí y a quién no, digamos. Este, después, ¿qué otro sustantivo tengo? Aparte de propietario. Después tengo inmueble, pero inmueble ya apareció antes, digamos. ¿Qué otro sustantivo tengo? Empleado. Empleado. ¿Va a ser entidad o no? Sí. 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 Comisión. Empleado cobra comisiones, dice. ¿Y comisión va a ser una entidad o no? También. Yo creo que también, seguramente voy a tener varios requisitos para saber qué comisiones es la que él cobró. Entonces, bueno, acá está mal en el sentido de que le está faltando información. Información debería haber estado como sustantivo y debería haberlo tachado también. ¿No? Entonces, tengo mi listado de eventos y luego tengo la entidad de candidata. En la entidad de candidata, ¿qué es lo que hago? Escribo qué cosa. Sujeto, verbo, objeto, sustantivo, ¿qué es lo que escribo en toda la entidad de candidata? Una posible clave. No, escribo todos los sustantivos de acá, por eso le escribí de esta forma, como sujeto, verbo, objeto, escribo todos los sustantivos y después voy tachando, digamos, lo que corresponda o no corresponda, digamos. Supongamos que yo acá le pusiera comisión, tiene una fecha. Fecha sería eso, sustantivo, fecha. Pero sería una entidad candidata o no, fecha. No. No. No, ¿por qué no? Porque puede ser un atributo. Porque va a ser un atributo seguramente, y eso es lo que yo les decía que tienen que diferenciar a veces, porque eso le pasa mucho en el enunciado que le den, digamos, van a tener atributo y van a tener entidad, entonces tienen que diferenciar cuándo es uno o es otro. ¿Estamos? Hasta acá viene lo fácil. Bueno, después tienen que construir el DER individual y el DER global. Fíjense, primero les doy la teoría y después vemos el ejemplo, digamos. Dice, el DER individual dice, el listado de eventos verificados, sujeto y objeto deben ser entidades. Eso es importante. Son trabajo con lo que me quedé como, o sea, acá escribo en los cuales el sujeto y el objeto son entidades. Acá, por ejemplo, agencia, sistematiza información, ¿son entidades? Agencia No. e información son entidades. No. No, entonces esa la descarto, digamos, ¿no? Por eso le dice que deben ser entidades en este puesto subrayado. El evento se traduce en el lenguaje gráfico donde cada uno se lee como un DER elemental, donde el sustantivo representa una entidad, bueno, dentro del rectángulo y una relación un rombo, que es lo que veníamos viendo. Se analizan los DER para eliminar entidades poco significativas, detectar entidades que reúnen características de relación y de entidades a la vez, las que son asociativas o TEAs. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Esta parte no lo veamos porque esto realmente está en la teoría, pero esto les habla de
que ustedes analicen cuáles son las entidades que pueden llegar a tener, digamos. Los DER elementales se conectan a través de superposiciones de entidades o teas comunes a un DER. ¿Esto a qué se refiere? Fíjense, yo tengo este es el listado de eventos con el que veníamos trabajando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, Acá dice los eventos en los cuales los sustantivos, no esa entidad, no se lo considera. No se deben repetir los DER individuales, por ejemplo, la oración 2 y 3 como un solo DER. Entonces, agencia con información, ¿lo dibujo o no lo dibujo como un DER individual? ¿Sí o no? no, No, No. ¿Por qué no? porque no son entidades. Porque no son entidades. Cliente con inmueble, Sí, sí. Inmueble con cliente, no, porque se repite. porque se repite. O sea, tengo que hacer una sola vez. Propietario con inmueble, en la 4. ¿Lo tengo que dibujar, sí o no? Sí, ¿Por qué sí? Porque las dos son entidades, hasta ahora. Y este propietario oferta inmuebles, ¿lo tengo que volver a escribir? No. No, ya está dibujado antes, digamos. Y acá, empleado vende inmuebles, ¿lo tengo que escribir? Sí. Sí. Empleado vende inmuebles, no, no, porque ya estuvo, ya está antes, digamos. Inmueble vendido a empleado, tampoco. no, porque ya estuvo antes, digamos. Empleado con comisiones, Sí, sí. Y comisión con empleado, no. no. Entonces escribo solamente esto, es lo que me quedó, digamos. De todo el análisis que yo hice, me quedaron solamente, fíjense, en estas 4 DER individuales. Dice, se unen todos los DER individual en un solo DER global. Fíjense que este ya es el punto 4, ¿no? El punto 3 era la determinación de entidades candidatas, el punto 2 el listado de eventos, el punto 1 el enunciado, que este es generalmente el que le damos nosotros, para que el cual parte. Entonces, en el DER global dice que se unen todos los DER individuales. No consideramos las TEA, salvo que ya aparezca como una entidad del listado de eventos. Ya ahora vamos a tratar bien el tema de las TEA. Y que no queden entidades sin relacionar, digamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Relaciono clientes con inmueble, ya está relacionado acá. ¿Inmueble con quién más está relacionado? Con propietario y empleado. Propietario. Con propietario y con empleado. Hago un solo gráfico donde tenga clientes con inmueble, inmueble con propietario, inmuebles con empleado. Y después, ¿cuál es el otro que me queda? Empleado con Empleado y quién? comisión. Empleado con Comisión. comisión. Entonces hago un solo gráfico. El DER global es solamente juntar todo esto que yo ya tengo en un solo DER global, digamos, que une todo. ¿Estamos? Teniendo en cuenta que no quede ninguna entidad sin relacionar. ¿Qué pasa acá si yo me quedo acá una entidad que diga agencia inmobiliaria sin relacionar con nadie? ¿Y nadie la usa? Que no es una entidad, ¿no? Uno tiene que... Es como facultad, digamos, si yo dejaba facultad para el sistema y era solamente para el sistema para una facultad, no, en realidad no quedaba, este, no, no era entidad. Fíjense cómo me queda relacionado. Cliente solicita inmueble, inmueble oferta a propietario, inmueble vende, inmueble vendido por empleado y empleado cobra comisión. Vieron que de este listado de eventos, el DER individual y el DER global, si ustedes han hecho bien esto va casi de la mano. No es difícil, digamos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chicos, alumnos, alumnas. profe, en el Sí. listado de eventos siempre va a pasar que como que repitamos dos veces los sustantivos Pero ¿por qué lo repito yo acá? Porque propietario oferta inmuebles, oferta inmueble, ¿qué relación hay? de uno a uno, De uno a uno. Y propietario oferta inmuebles, ¿qué relación hay? de uno a n.
Entonces lo tengo que escribir dos veces. ¿Para qué? Porque ya vamos a ver ahora que yo tengo que hacer algo que se llama opcionalidad y cardinalidad. Y la opcionalidad importa mucho, digamos, la mínima cantidad de elementos. Hasta ahora siempre trabajamos con la máxima cantidad de elementos, que era la cardinalidad, digamos. Pero si te interesa, digamos, la opcionalidad, digamos. Y si yo no lo escribo acá, es como que esa opcionalidad se va a perder. Entonces, si acá la relación era de 1 a n y acá es de 1 a n, tengo que escribir todo eso, digamos, por más que acá parece que se repite, fíjate, porque dice acá, por ejemplo, empleado vende inmuebles y empleado vende inmuebles, pero no se está repitiendo, porque acá me está marcando una relación de 1 a 1 y acá una relación de 1 a n, Sí, ¿me entendés? O sea, lo escribí porque después te va a ayudar eso en el siguiente diagrama que vamos a ver ahora, digamos, cuando tengamos que armar el diagrama, cuando tengamos que armar la opcionalidad y la cardinalidad. bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algunos? Ya están listos para la práctica, ¿eh? Bueno, entonces ya entramos de lleno con el tema de cardinalidad o multiplicidad. Fíjense, todo este diagrama se completa con multiplicidad y cardinalidad. En la bibliografía lo encuentran. La cardinalidad o multiplicidad y la opcionalidad u orden, depende del autor con el cual lea. La multiplicidad le dice con cuántos individuos de la otra especie puede relacionarse como máximo. Como máximo, ¿qué significa? El límite. Significa la máxima cantidad de elementos que yo puedo llegar a tener. ¿Estamos? Por ejemplo, eh, alumnos, ¿cuántas materias puede llegar a cursar? Como mucho, como máximo. No le pongo yo un número, no lo digo, puede cursar hasta 36 materias, ¿no? En realidad le digo que puede cursar muchas o como máximo n. ¿Estamos? Por eso fíjense que la cardinalidad se refiere a lo máximo, digamos. Y una barra simboliza un 1, indica que a lo sumo un individuo puede relacionarse con este, y se relaciona con más de un elemento, le ponemos el símbolo de mayor o menor, que se lee como muchos. ¿Estamos? Eh, por ejemplo, bueno, acá tengo la barra, fíjense, acá un empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener? Perdón, un cargo, ¿por cuántos empleados puede ser cubierto? Como mucho, Por uno. por uno. Un empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener? Uno. Uno. Este uno que ven acá, es lo que me están diciendo ustedes acá, digamos. Y aquí tienen este uno es este uno que corresponde acá, y este uno que corresponde a este, digamos. Entonces, lo que yo me estoy diciendo es que la relación de empleado con cargo, ¿qué relación es? De uno Uno a a uno. uno. Lo que está a la derecha es la multiplicidad, y lo que está a la izquierda es la opcionalidad. ¿Estamos? Un cargo, ¿por cuánto empleado? Bueno, no, bueno, ya ahora vamos a ver la opcionalidad ya. La opcionalidad dice, se simboliza con la barra más alejada a la entidad del lado de la entidad, que significa un elemento, y con un círculo que indica que no se relaciona con ningún elemento. Por ejemplo, un alumno, eh, a ver, ¿ustedes fueron a sacar algún libro de la biblioteca o ya no van a la biblioteca? ¿Alguno debe haber ido a sacar algún libro o no? Hace Sí, mucho. profe. Pero mucho. ¿Cuántas? ¿Y alguno no devolvió algún libro? Debe ser o no. Sí. No, se lo ¿Cuántas devolví. sanciones pueden llegar a tener como máximo por no haber devuelto el libro? Tres. Bueno, el 3 sería un N. Y ahora, como mínimo, que es la opcionalidad, ¿cuántas sanciones podrían llegar a tener? Ninguna. Ninguna. Entonces, ese cero significa ninguna, digamos. Puede ser que ustedes no tengan ninguna sanción. Puede ser o no. Puede ser que un cargo no esté cubierto, digamos, por un empleado. Puede ocurrir, digamos, que el cargo esté temporalmente vacante. ¿Estamos? Esto no, fíjense acá, esto está escrito de la misma forma. Un empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener como máximo?
¿Cuántos cargos puede llegar a tener? Uno. Uno. Uno, como máximo uno, por eso fíjense que le dice que es la barra más cercana, es uno, digamos. Y la opcionalidad como máximo, como mínimo, ¿cuántos cargos puede llegar a tener un empleado? Como máximo un cargo y como mínimo, todo empleado tiene que tener algún cargo, ¿no? También uno. Uno. Por eso es que acá esto se lee como uno y solo uno. Un empleado tiene uno y solo un cargo. El primero la opcionalidad y el segundo la multiplicidad. Un cargo, ¿por cuántos empleados puede llegar a ser cubierto? Como máximo, Uno. por uno. Y un cargo, ¿por cuántos empleados puede ser cubierto como mínimo? Por uno. No. Lo mínimo que ¿Ninguno? puede llegar a tener. No, ¿Ah? ninguno, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Qué es este cero que yo tengo aquí? Ahí. Entonces la cardinalidad me dice eh, la máxima cantidad de elementos y la opcionalidad la mínima cantidad de elementos. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que escribir, digamos, eh, en la vida real, en la materia. Bueno, en este caso es un caso muy especial yo le había dicho ayer que decir la, eh, que las relaciones de uno a uno en esta materia lo vamos a trabajar como si fuera una única tabla. La única relaciones que vamos a permitir en modelo relacional, lo que vamos a dejar van a ser las relaciones de uno a n. ¿Estamos? Ahora, veamos algo más complejo. Un empleado, ¿cuántos pedidos puede llegar a hacer? Eh, Ninguno o muchos. Un empleado puede no tener ningún pedido o puede tener n pedidos. Y un pedido, ¿por cuántos empleados tiene que ser realizado? Como máximo, Uno. por uno. Como mínimo, Ninguno. no, por Uno. 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 Por lo menos, si yo tengo un pedido, tiene que haber sido realizado por un empleado. ¿Estamos? Esto que está acá arriba es como la relación más grande que absorbe estas dos relaciones, digamos. Entonces yo lo que digo acá, un pedido, ¿por cuántos empleados puede ser realizado? El encarga acá, ¿qué relación le está planteando acá? ¿Una relación de cuánto? De uno Uno a a uno. n, no, de uno a n. Esto es como, ¿se acuerdan que al principio cuando empezamos esta clase, teníamos la relación de uno a uno, de uno a n o de n a n? Bueno, esa relación de uno a n es esto que veíamos al principio. ¿Estamos? Veamos aquí, por ejemplo, un producto, eh, por, ¿en cuántos pedidos puede figurar como máximo? ¿Cuál es la cardinalidad acá? N. N. ¿Y cuál es la opcionalidad? Cero. 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 Puede ser Cero. que un producto no sea nunca pedido, digamos. Ahora, un pedido, si yo hago un pedido, ¿cuántos productos tengo que hacer, tengo que solicitar en el pedido como máximo? La máxima cantidad de elementos, N. 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 Y la mínima cantidad de elementos que yo puedo solicitar en un pedido, Uno. 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 Entonces, esta relación que yo tengo acá es algo, ¿qué relación tengo entonces de pedido con producto? ¿Una relación de qué tipo? N. Muchos N. a muchos. ¿De n a n o de muchos a muchos? ¿Entonces? Puede haberle puesto de n a n para que siga acá el mismo. Y la otra forma de escribir es esto, que es que usamos generalmente en la materia, digamos. Fíjense en un cliente, se escribe un cliente, ¿cuántos pedidos puede realizar como máximo? N. N, que es el que tengo acá. ¿Y cuántos pedidos puede realizar como mínimo? Ninguno. Ninguno, que es este circulito que tengo acá. El producto, en cuántos pedidos puede figurar como N. máximo? N. Y como mínimo, Ninguno. en ninguno.
Y si yo lo miro en este sentido, un pedido, ¿cuántos productos puede llegar a tener como máximo? En un pedido, ¿cuántos productos puedo colocar? N, N, que sería este mayor que tengo acá. Y un pedido, ¿cuántos productos como mínimo puede llegar a tener? 1, Uno. No, 0. ¿no? Bueno, que ahora le cuesta un poco, digamos, porque muchos lo están viendo por primera vez, en realidad después cuando lo vean se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Y la única forma de guiarse si es de uno o ninguno es a través del enunciado, digamos. Por eso que, ¿se acuerdan cuando creo que uno de sus compañeros dijo, ¿por qué acá tenemos que repetir? Decía propietario, oferta, inmueble, y propietario, oferta, inmueble. Porque la oración 4 lo que me está marcando es la opcionalidad y la oración 5 me está marcando la cardinalidad. Entonces, si yo no la escribo acá, solamente voy a escribir todas las cardinalidades nada más y a perder la opcionalidad, digamos. Y es importante que escriba la opcionalidad porque después, si no, no lo voy a poder dibujar. ¿Se entiende o no? Fíjense en la definición de cardinalidad, le dice, un cliente puede hacer, bueno, acá, para este ejemplo, un cliente puede tener muchos pedidos, un pedido siempre corresponde a un cliente. La opcionalidad, un cliente puede no haber realizado ningún pedido y un pedido corresponde siempre a un cliente. Entonces, la cardinalidad, ¿a qué corresponde? Y esta es una pregunta que le hacemos siempre en el parcial y en el final y en el coloquio. ¿Qué es la cardinalidad? ¿Qué es lo que me indica la cardinalidad? ¿Qué me indica la cardinalidad? El máximo. El máximo. ¿Qué máximo? ¿Pero máximo de qué? Es la máxima cantidad de elementos con que una entidad se relaciona, o la máxima cantidad de registros con la que una entidad se relaciona con otra entidad. Y la opcionalidad, La mínima cantidad. la mínima cantidad de elementos con la cual una entidad se relaciona con los registros de otra entidad. ¿No? Está mal. No sé, esto quedó, en realidad lo voy a borrar. Bueno, entonces, para la especificación de estructura, yo hasta ahora lo que no vi son las TEAs, digamos. Porque, por ejemplo, aquí, un cliente con pedido, ¿qué relación hay? ¿Cuál sería la cardinalidad que predomina de cliente con pedido? ¿Un cliente cuántos pedidos puede realizar? muchos o ninguno. No, en realidad, solamente hablemos de la cardinalidad nada más. ¿Un cliente cuántos pedidos puede realizar o Muchos. puede solicitar? Muchos. De uno a n, digamos. Esa es la cardinalidad. Y acá de pedidos con productos, ¿cuál sería la cardinalidad que predominaría? De N a N. Recién veo que acá dice empleado, acá debe decir cliente, ¿no? Bueno, entonces nos vimos las relaciones de M a N, digamos, y dijimos que vamos a permitir las relaciones de M a N en el modelo relacional. No, No, entonces cada entidad, las TEA y las relaciones puras son representadas por rectángulos, solo las relaciones binarias dejan de existir y aparecen como líneas que unen los rectángulos. O sea, lo que tengo que empezar a crear ahora son las TEA. Y para eso, fíjense, en el diagrama de entidad-relación tengo el símbolo, bueno, acá tengo la entidad, la relación, el atributo clave, fíjense que lo pongo como subrayado, el atributo multivalor, esto no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver la clase que viene. Multivalor es cuando tengo más de un valor en un mismo campo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener nombre y apellido que diga José Farfán y tener un solo atributo, digamos. O podría yo querer tenerlo separado y entonces lo separaría como por un lado por nombre y otro lado por apellido. Y tener acá un atributo, bueno, tengo el atributo compuesto. Bueno, atributo compuesto es cuando un atributo está compuesto por elementos, que es lo que yo le decía. Nombre y apellido está compuesto por nombre y por apellido. El quill, por ejemplo, podría estar compuesto por el dígito, el número de DNI, el dígito verificador y no me acuerdo cuáles eran los dos primeros dígitos que aparecen, digamos. Entonces, para dibujar el diagrama de entidad-relación, debo escribir los atributos e indicar la opcionalidad y cardinalidad existente. Ahí le ponemos para que lean el más reciente edición, capítulo 3.
Y toda entidad debe tener uno o más atributos clave. Los atributos multivalor son aquellos que están compuestos por más de un atributo. Un atributo multivalor o multivalorado es aquel que contiene múltiples valores para cada instancia. Los atributos que no se pueden dividir se llaman simples o atómicos. Por ejemplo, un atributo de fecha, ¿lo podría llegar a dividir o no? Sí, ¿En qué? día, mes, año. En día, mes y año. El domicilio, por ejemplo, yo tengo un Sí, domicilio que no. diga, no sé, 9 de julio, 134. La calle y El número, por ejemplo. Una entidad, bueno, puede ser fuerte o débil. Es débil aquella que no puede existir sin participar en la relación. Bueno, esto no hablemos mucho ahora, pues lo complicamos. Entonces, para el ejemplo que teníamos, por ejemplo, empleado, que va a estar compuesto por qué. ¿Cuáles van a ser los atributos de empleado? Legajo, nombre, domicilio. ¿Y cuál es la clave? Legajo, ¿Y cómo sé que es la clave? porque está subrayado. Está subrayado. Después tengo acá, por ejemplo, fíjense en cliente, tengo will del cliente que está compuesto por atributo. ¿Por qué atributo está compuesto el cliente el de cliente, apellido, nombre y fecha. y fecha? Apellido y nombre, que es un, este, es simple o no, o se puede dividir, o Se divide. se divide en apellido y nombre, digamos, para este caso se divide, digamos. Entonces, dice, en el caso de relaciones de M a N, bueno, esto ya es como, como ya está, como estaba el ejemplo anterior, digamos, pero fíjense, dice, en el caso de relaciones de M a N también debemos indicar los atributos adicionales que pueda llegar a tener en este caso. Por ejemplo, un cliente solicita muchos inmuebles y un inmueble puede ser solicitado por muchos clientes. ¿Cuál es la cardinalidad que predomina? La cardinalidad, ¿no? Que sería la máxima cantidad de elementos entre clientes e inmuebles. N. De M a N o de N a N. Estamos, ¿no? Entonces dice, cuando hay una relación de M a N o de N a N, ¿qué es lo que dice? Puede tener otro atributo adicionales. Por ejemplo, solicita qué atributo adicional va a tener en este caso. Fecha. Fecha. Fecha va a ser otro atributo, digamos. ¿Y cuál es la clave acá en solicita? Y acá puede ocurrir dos cosas, digamos. Lo tradicional es que la clave primaria está compuesta por la clave que viene de las otras dos tablas, digamos. ¿Cuál sería la clave que viene de cliente? ¿Cuál es la clave de cliente? El quill. Will. Y la clave que viene de inmueble, El código. Código. el código de inmueble. Entonces armo una clave primaria combinada. Pero, y fíjense, en estos casos se llaman, dice, son heredadas de las otras dos entidades. Pero puede ser que yo tenga un ID de solicita y estas dos queden como unas claves foráneas, que ahora ya vamos a ver qué son las claves foráneas. Puede ocurrir, digamos. Pero por ahora lo van a manejar así, digamos. Cuando tenga esto, ¿por qué se llama TEA? Que es lo que preguntó recién su compañero. Porque es la relación de qué tipo. ¿De N a N? Las TEA son las relaciones que son de N a N y que yo no las puedo escribir en el modelo relacional. Entonces, para escribir en el modelo relacional, voy a tener que escribir una tabla adicional o una entidad adicional que me reemplace esto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, ya tengo mi idea global. Este es lo que yo tenía en mi idea global, ¿no? Hasta acá vamos, alumnos. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Sí, Ahora, profe. del D global te tengo que pasar al modelo de entidad-relación. Fíjense, en el modelo de entidad-relación, ¿qué es lo que tengo? Tengo clientes. ¿Cliente qué atributos tiene? ¿Qué Will, atributos tiene apellido. cliente? ¿Ah? Vamos, ¿qué atributos tiene cliente? Will, apellido, nombre, domicilio. ¿Y cuál es la clave? Will. Will. Empleado, ¿qué atributos tiene? Legajo, nombre, domicilio. ¿Y la clave cuál es? Legajo. Aquí, por ejemplo, propietario,
Quill, Quill, apellido, apellido y nombre nombre y domicilio. ¿Y cuál es la clave? Quill. Quill, propietario. Quill de propietario. ¿Y apellido y nombre es simple o atómico? No, No sería compuesto. No, acá como está escrito lo dejé como simple, digamos. Acá sí es compuesto, digamos, porque está compuesto por el apellido por un lado y por el nombre por otro lado. Acá como está escrito lo dejé como uno solo, digamos. Eso se lo puse a propósito porque bueno, lo podrían escribir de esta forma o lo podrían escribir de esta otra, digamos. Ustedes lo manejan como ustedes quieran, digamos. Ustedes que son los que van a escribir después los que van a diseñar su base de datos. ¿Estamos? Y en este caso, ¿cuáles van a ser las TEAs? ¿Qué relaciones son las TEAs? NaN. ¿Pero cuáles son? Solicita y cobra Y solicita. Viste, acá te y hubiéramos puesto, cobra. acá era oferta, ¿eh? Pucha, recién lo veo. Porque era la oferta acá propietario, oferta inmueble. Sino que se confunde con este propietario, oferta inmueble. Bueno, pero ¿cuáles son las que son entidades? Las que son TEAs, perdón, las que son de N a N. Solicita ahí, Cobra. 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 ¿Por qué oferta? Porque acá tiene que ser oferta, ¿no? ¿Por qué oferta y vende no son TEAs? Porque no son de M a N, ¿Y qué tipo de relación son? de 1 a N. De uno a N, que es lo que está aquí, digamos. ¿Estamos? Hasta aquí preguntas. Este es quizá lo más difícil, digamos, que tiene esta parte, digamos. Después, el último paso ya es solamente, fíjense, dice, es dejar completamente definida la entidad y atributos que vamos a dejar para que lo implementemos ya en el motor de base de datos. Entonces, yo acá ya lo tengo que dejar listo para que yo agarre Postgre, agarre MySQL, agarre Oracle, agarre el motor de base de datos relacional que yo quiera y ya lo deje listo para que esto que yo tengo acá, que está muy bonito, el diagrama, todo, pero no representa como, se complica, digamos, cómo tendría yo que escribirlo en el motor de base de datos. Disculpe, profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué agregaba fecha solicita? Porque puede tener una TEA, eso va a ser una entidad, digamos, y esa entidad puede tener atributos adicionales o no, digamos. Por ejemplo, acá cobra, ¿qué atributos va a tener? El ¿Cuáles son los, empleado. ¿ah? ¿Y cuál es la clave de empleado? Abajo, Legajo, ¿y qué otra clave va a tener? número de comisión. Entonces los dos van a ser la clave primaria combinada, digamos, que va a formar la entidad cobra, digamos. ¿Y va a tener algún atributo adicional? No, No, en este caso no. Solicita, sí tiene en este caso que solicita fecha, digamos, que tiene un atributo adicional. Y bueno, acá de vuelta me veo que he buscado oferta y vende, ¿van a tener atributos adicionales? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Sí, puede tener. ¿La fecha puede ser, profe? No, Fecha en no solicita. pueden tener, porque no Código. van a ser entidades. La única que van a ser entidades son solicita y cobra, porque van a ser entidades, ¿por qué? Porque van a ser TEAs. Las TEAs son relaciones de N a N. Acá oferta y vende, ¿van a ser TEAs? No. No, no, entonces si no son TEAs, ¿qué son? Si no son TEAs, van a ser algo que se llama clave foránea, que es lo que estaba por explicarle ahora, digamos. Pero estas no son entidades. Estas relaciones no son entidades. La única entidad que van a tener va a ser solicita y cobra. Bueno, Profe, ¿ahí? ¿Cómo? ahí cuando pone 1 a N, 1 a 1, ¿eso lo saca del listado de eventos? O sea, es como que lo traspasa el listado de eventos ahí. Sí, si está, sí, y si no está, yo supongo que por lo menos uno tiene que tener, digamos. Porque creo que acá, por ejemplo, decía un inmueble, creo que te acuerdas que la oración decía inmuebles con propietario. Un inmueble tiene un propietario, puede tener, bueno, un propietario puede tener un inmueble o puede tener el inmueble, creo que decía la oración, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la Propietario, oración? oferta, inmuebles.
Acá, propietario oferta inmueble o propietario oferta inmuebles. Dice que las relaciones acá es de 1 a 1 y de 1 a n. Entonces, perdón. Acá, propietario oferta inmueble es este uno que vos tenés acá. Y propietario oferta inmueble es este n que vos tenés aquí. Y en el Lo otro ve costado, Gisela, creo que eso, ¿no? sí, y en el otro costado, por Pero ahí en el otro ejemplo, costado no te dice nada. Entonces, si no te dice nada, ¿qué relación hay? ¿O qué relación yo supongo que tiene que haber que agrego acá? si no hay nada, ponemos de 1 a 1. Claro. Y un inmueble ofertado por un solo propietario como máximo y por un solo propietario como mínimo. Pero esto, como vos decís, esto no figuraba en el enunciado, pero yo lo agregué porque tengo que tener una opcionalidad y una cardinalidad en cada paso. Si no lo tengo, me quedaría este hueco, digamos, yo no podría tener acá un hueco. Pero yo sé que acá la relación es de 1 a n. Y en clientes inmuebles, profe, ¿está bien eso? Porque yo lo estaba intentando hacer, pero en la parte de ¿Cuál es inmuebles he cliente? A puesto ver, cliente solicita inmuebles. sí, un cliente. Bueno, acá las relaciones de 1 a n. ¿Cuál era no me acuerdo la enunciado. Clientes solicitan inmuebles, era uno. Cliente solicita inmuebles. ¿Qué relación hay? De 1 a n, ¿no? Clientes, clientes solicitan inmuebles, ¿no es de N a N? Eh, pero esa es una pregunta tramposa, digamos. Si yo no tuviera ninguna otra oración, solamente dijera, este, clientes solicitan inmuebles y dejara solamente esa, sí tendría una relación de n a n. Pero así como está, lo tengo que escribir, cliente solicita inmuebles y inmueble es demandado por clientes, que sería la relación de 1 a n. No sé si me... Ah, O sí, sea, creo esa que ya estoy relación que yo tengo al principio, en realidad, yo lo coloco en un solo sentido, porque yo sé que en el otro sentido de inmueble demandado por clientes también hay una relación de 1 a n. Entonces, como yo tengo acá una relación de 1 a n en un sentido y de n a 1 en otro sentido, me va a quedar la relación de n a n. Lo que no me dice nada acá el enunciado, lo que no me dice nada el gráfico cuando yo lo voy a armar, es que ahí me marcó bien la cardinalidad, digamos. Pero ¿cuál es la opcionalidad de cliente con inmuebles? La opcionalidad, no la cardinalidad. Un cliente, ¿cuántos inmuebles puede llegar a solicitar? Uno, como Como mínimo. mínimo. Uno. ¿Y pero por qué le puse uno? Porque si no dice nada de enunciado, ustedes supongan que va a ser uno, digamos. ¿No? Salvo que el enunciado les diga, digamos. Muchas veces en el parcial le hacen por ahí algunas preguntas, no tramposas, pero le ponen, por ejemplo, un inmueble puede o no ser solicitado por ningún cliente. Ese puede, ¿qué significa? ¿Cuál es la opcionalidad que me está marcando el puede? Uno, ninguno, digamos. ¿Uno o cero? Porque dice Uno, cero. puede. ¿Ah? Cero. Uno. No, ¿Cero? cero. Es como que yo te diga, por ejemplo, un alumno puede o no tener ninguna sanción por el préstamo de libro. ¿Cuál es la cardinalidad? Un alumno puede o no tener muchas sanciones por el préstamo de libros. ¿Cuál sería la cardinalidad? N. N. Puede tener muchas sanciones, digamos. Creo que es tres, creo que es como su compañero. ¿Y cuál sería la opcionalidad? Cero. 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 Ahora, si yo le digo, un alumno tiene sanciones, ¿cuál sería la cardinalidad? Uno. No, la cardinalidad, si no, digo, alumno tiene Mucho. sanciones. ¿Ah? N, N. ¿Y cuál sería la opcionalidad ahí? 1, Uno. 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 ¿Y por qué no ponen cero? porque afirma la oración que tiene Por- una sanción. Porque la oración no me está diciendo, porque la oración al no decir nada, yo supongo que va a ser siempre uno, digamos, salvo en el caso que explícitamente se le escriba en el enunciado y que le diga, puede o no ser vendido, o puede o no,
Un producto puede o no estar asignado a la factura. En ese caso sí le van a poner un 0. Si no, no, siempre van a dejar un 1. ¿Se entiende, Gisela? Gisela, creo que. Sí, profe. O sea, cuando no dice nada, ustedes asuman un 1. Y si le ponen un 0, van a tener que poner 0, digamos. Lo que sí tienen que escribir siempre es la cardinalidad correcta. Bueno, la opción es la cardinalidad correcta. Es importante que hagan ese análisis, digamos. Yo me tomé un tiempo a propósito para que hagamos esto, digamos. Fíjense, dice, supongamos que tenemos las siguientes tres oraciones. Alumno no tiene premio, alumno tiene premios y premio corresponde a alumno. ¿Cuál sería la cardinalidad que voy a tener de alumno con premios? N, N, la cardinalidad. La opcionalidad, 0, 0. O sea que va a ser de 0 a N. Y de premios con alumnos, ¿cuál sería la cardinalidad? N, N. ¿Y cuál sería la opcionalidad? 1. 1. Entonces me va a quedar eso. ¿Estamos? Ahora, así como en la biografía, a lo mejor si se la dejé, pero en Fernández de Alarcón, que es con el que nos estamos guiando, escribimos esto, digamos, ¿qué significa un alumno? ¿Cuántos premios puede llegar a tener? N, De 0 a N. Y un premio, ¿a cuántos alumnos corresponde? De 1 a N. 1 a muchos. ¿No? En el modelo relacional, si decíamos que no se permiten estas relaciones de M a N, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si no se permiten estas relaciones de M a N? Cuando yo tengo acá relaciones de M a N, ¿qué es lo que dice que tenemos en el medio? Las TEA. Las TEA. Entonces tengo que eliminar la relación original hacia el tacho, acá pongo una X en el medio y elimino la relación original y digo, agrego la nueva entidad de asociación o TEA. Por eso se llama Transaction Entity Association, digamos, porque es una asociación entre entidades. Entonces creo otra entidad en el medio, ¿estamos? Que es la TEA. Porque yo voy a permitir en el modelo relacional que ustedes van a dibujar que tenga relaciones de N a N. ¿Van a dejar relaciones de N a N o no? ¿Sí o no? No. No. Si ustedes las llegan a dejar en el parcial, ¿qué va a pasar? Está mal. Está Que va a mal. estar mal. Los profesores van a venir y le van a poner 2 puntos menos, 3 puntos menos, pues no pueden manejar relaciones de N a N. ¿Cuáles van a ser las únicas relaciones que con las cuales vamos a trabajar? 1N. De 1 a N. Entonces el siguiente paso le dice, escribe nuevamente la cardinalidad y opcionalidad de la tabla original. ¿Cuál era la cardinalidad y la opcionalidad de la tabla original? Un alumno, ¿cuántos premios puede llegar a tener? N. No, la opcionalidad y cardinalidad, tenés que decir. Ah. Un alumno, ¿cuántos premios puede llegar a tener? 1N. ¿Ah? No, un Ninguno. alumno, ¿cuántos De premios puede 0 llegar a tener? ¿Ah? 0 a N. N o 0 a 0. N. 0 a muchos. Entonces tengo que escribir 0 a muchos. Y un premio, ¿a cuántos alumnos corresponde? A uno o a mucho. A uno a muchos. Entonces vuelvo a escribir eso. Un alumno tiene 0 a muchos premios y un premio tiene 1 a muchos alumnos. ¿Y qué es lo que me está faltando acá? ¿Me está faltando algo o ya estoy feliz ahí? Ya terminé. Está incompleto. ¿Qué relación hay de la TEA con alumnos? Un registro que yo tenga acá de la TEA. ¿Con cuántos alumnos se va a corresponder como máximo? N. ¿Ah? N. ¿Con N? ¿Estás seguro que va a ser con N? Porque voy a tener una relación de N a N, ¿no? Claro, sería con 1. Con 1 a 1. 1, es con 1 como máximo. Y como mínimo, con 1 también. Es lo que decíamos recién, cuando nos falta, le ponemos todo que es 1, digamos. Esa TEA con premio, ¿con cuántos premios se va a relacionar como máximo? ¿Cuál va a ser la cardinalidad? 1. Y como mínimo, Con 1.
con 1. Entonces, procedo a completar la cardinalidad y octilineal faltante y coloco los dos, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? ¿Rompí la cardinalidad, la tía que yo tenía o no? Pues rompí la relación de n a m que tenía. Sí. ¿Le eliminé sí o no? Sí. Sí. ¿Y a través de qué le eliminé? Con el tía. A través de la tía. ¿Y la tía qué es? Una Es nueva entidad. una nueva entidad que yo agrego, digamos. Por eso es que yo a las TEA, yo le puedo agregar otro atributo, porque es otra entidad, digamos. Pero bueno, acá era oferta, ¿no? A oferta y vende, que son relaciones, ¿le puedo agregar entidades? No, ¿Por qué no? porque no son de N a N. Porque son relaciones de 1 a n, no son entidades. ¿Estamos? Entonces, dice, y la última consideración que tengo que tener, ya para dejarlo listo, para que ya pueda sentarme e implementarlo en el motor de base de datos, es, bueno, la clave primaria identifican unívocamente cada entidad, bueno, esto lo repetí varias veces, se colocan con una arroba y los atributos se colocan con un símbolo más, digamos. Es escribir, digamos, cómo yo lo voy a dejar listo para que para que ya pueda trabajar, digamos, el DBA en la implementación del motor de base de datos. Acá tengo propietario inmueble. Esta es la relación que yo tenía, ¿no? Un propietario, ¿cuántos inmuebles puede llegar a tener? ¿O por cuántos inmuebles podía ofertar? Creo que era la relación. 1 a n, Una N. De una N y un inmueble, ¿por cuántos propietarios era ofertado? por muchos o ninguno. No, acuérdense que era de Por 1 a uno. N, Por uno. por uno solo. Eh, Era el propietario con inmueble, acá era oferta. Un propietario oferta uno o muchos inmuebles y cada inmueble es ofertado por uno solo, que es la relación de 1 a N que tengo aquí. ¿Cuál es el secreto, digamos? Y eso se lo tienen que grabar. Si no se lo graban de memoria, se lo tienen que saber. Yo tengo que tener un atributo que me permita la relación entre los dos. Y en este caso es que cada inmueble es ofertado por un solo propietario. Entonces, como acá en la TEA pasaban las dos como clave primaria combinada, acá pasa como algo que se llama clave foránea. Y es la que me permite hacer la relación. Un propietario me oferta uno o muchos inmuebles y cada inmueble es ofertado por uno y solo un propietario. Entonces, ¿dónde coloco yo la clave foránea? ¿Donde tengo el uno o donde tengo el n? ¿Dónde está el uno? No, ¿Dónde está el N? donde está el n. Donde yo tengo mi n, donde tengo que agregar la clave foránea. Acá es más fácil de ver, por ejemplo, fíjense, Pérez, eh, uno que es Pérez, ¿cuántos registros de inmuebles tiene? ¿O con cuántos de registros de inmuebles se relaciona? Con Dos. dos. ¿Con dos? Sería con muchos. García, ¿con cuántos registros de inmuebles se relaciona? Con 1. Con uno. Ahora, 100, Lavalle, Quill 1, ¿con cuántos propietarios, con cuántos propietarios se relaciona? Con uno. Con uno y solo uno. Ven, acá es más fácil de ver, es lo que les decía hace un rato, digamos, de cuál es la relación a través de los registros o de las tuplas. Una clave foránea es un atributo, conjunto de atributos, una tabla que contiene valores que coinciden con la otra clave primaria de la otra tabla que se utilizan para unir las tablas. Entonces, el resultado final que yo tengo que entregarle al diseñador de la base de datos es este, digamos. Por ejemplo, cliente, ¿por qué va a estar formado cliente? Fíjense, tengo quill, apellido y nombre, domicilio, figura con solicitud. Solicitud acá en este caso es una entidad. Sí. ¿Por qué? Porque tiene atributo persistente. Y porque es una TEA. Claro. Porque es una TEA porque acá eliminamos la relación que había de N a M que había en este caso.
Fíjense acá, de inmueble con solicitud, también en relación de 1 a n. Fecha se agregó acá, que es la que habíamos puesto antes. Ahora, fíjense en este caso de inmueble, propietario con inmueble, ¿qué es lo que tengo que pasarle? ¿Qué relación hay de propietario con inmueble? De 1 a N. De 1 a n. Y de inmueble con propietario, De 1 a 1. bueno, entonces, cuando tengo una relación, una clave foránea de 1 a n, ¿dónde tengo que agregar la clave foránea? Del lado del N. Del lado del n. ¿Y dónde está el n acá? En inmueble. Inmueble. ¿Qué es lo que agregué en inmueble que está con rojo ahí? El El quill. cual del propietario. Y del propietario. Fíjense en que la clave foránea en este caso se ponen con numeral. Después, de empleado con inmueble, ¿qué relación hay? De 1 a N. De 1 a n también. Entonces, ¿y dónde tengo el n? En Del inmueble. lado del inmueble. ¿Y cuál es la clave foránea que viene de empleado entonces? Legal. Legajo. Legajo. ¿Y cómo sé yo que era una clave foránea? Está con numeral. Está con numeral. Después acá, empleado con comisión, ¿qué tipo de relación había? De N a N. De n a n. Entonces, yo lo rompí con una TEA. De n a n. Entonces, en realidad, las TEA, fíjense que acá, las TEA en realidad, legajo, ¿de dónde proviene el legajo? ¿El legajo De de quién es? empleado. ¿Pero por qué? Porque la relación acá es de 1 a n, ¿no? Donde yo tengo el n, ¿qué es lo que tengo que colocar? La La clave clave foránea. primaria de... La clave foránea que viene de la otra tabla, que sería la clave primaria Claro. de esta tabla de empleados, que sería legajo. Entonces, legajo lo coloco. Tengo legajo y número de comisión. Pero yo no tengo acá una idea de comisión de empleados. Si yo tuviera una idea de comisión de empleados, estas dos serían foráneas. Pero si no, ¿qué es lo que hago? Estas dos claves las coloco Como clave primaria. Clave como una primaria. clave primaria combinada. Y acá, fíjense, en solicitud en solicitud, digamos, ¿cuál es la relación entre cliente y solicitud? ¿Qué tipo de relación es? 1 a N. De 1 a n. ¿Y dónde coloco la clave foránea? En solicitud. Solicitud. ¿Y cuál es la clave foránea que voy a agregar en solicitud? El Cual del cliente. El quill de cliente. ¿Y por qué yo acá entonces no dejo dos claves foráneas que diga numeral quill de cliente y numeral código de inmueble? Porque por definición de una entidad, para que sea una entidad, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que Una tener clave una clave primaria. primaria que le identifique en forma unívoca. ¿Se acuerdan? No, yo puedo tener una clave primaria combinada o una clave primaria, pero lo que no puedo tener es una entidad sin clave, digamos. Si yo tengo una entidad sin clave, ¿qué es lo que ocurre? No es tabla, Ya no se entiende. no es una entidad, digamos. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer. Estos son los libros con los cuales se tienen que guiar. Esperen un minuto antes que se quieran escapar, que ya hay 20 que están idos. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué en vez de usar clave primaria combinada directamente no usamos una sola clave primaria y ponemos las claves foráneas? Podría O usar también. Se podría llegar a hacer, eso lo digamos. elegimos Lo más común nosotros. es, generalmente para no hacerlo más sencillo, hacen esto, digamos, agregarle la clave primaria que viene de las otras dos tablas y la transforman en esa foránea en la primaria combinada. Pero sí se podría hacer. Ah, bien, eso ya es el criterio de a uno, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Yo creo que en la práctica lo van a hacer directamente con la clave primaria combinada. ¿Pueden ver la pantalla? Cambie la presentación. Sí, profe. Bueno, este es Sí, el será. ejercicio resuelto, digamos, como para que lo tengan como muestra, digamos. Tiene el enunciado. ¿El enunciado de dónde sale? De la entrevista con el... De la entrevista que ustedes hagan con el cliente, digamos, de la encuesta, o que hablen con los empleados. ¿Qué es lo que tienen que armar después? Un listado de eventos. Un listado de eventos. Después del listado de eventos, ¿qué es lo que tienen que hacer? El listado de eventos le escriben de qué forma.
La forma normalizada, Sustantivo, verbo y objeto. sujeto, verbo y objeto. Después escriben la entidad de candidata. La entidad de candidata es escribirla de qué forma. ¿Cuáles son las entidades candidatas? Los sustantivos de la Todos los oración. sustantivos de qué? Del Del listado sujeto, de del verbo, del objeto. ¿Ah? Del sujeto y objeto. Del sujeto y del objeto. Escribo todo. Acá me está faltando información, ¿no? Agreguen eso. Después tengo que armar el der individual. ¿El der individual con qué se arma? Con las entidades. ¿Con qué? Entidades candidatas. Con todas las que, con todas las que yo determine que pueden ser entidades candidatas. Entonces tengo clientes con inmuebles, propietarios con inmuebles. ¿Se pueden repetir o no? No. No se No. repite. Después del der individual, ¿qué es lo que tengo que armar o escribir? El del global. El der global. ¿El der global qué es? Es la relación entre todas las entidades. Entre todos los der individuales. ¿Puedo tener alguna relación alguna relación que no esté, alguna entidad que no esté relacionada con ninguno? No. No. Entonces relaciono todo. Después del der global, ¿qué sigue? El diagrama de entidad-relación. En el diagrama de entidad-relación, ¿qué es lo que hago? Escribo lo mismo que yo tenía, agregando qué cosa. Los atributos. Los atributos. Por ejemplo, acá tengo apellido, nombre. Perdón, escribo todos los atributos. ¿Y cómo yo identifico cuáles son los atributos que son clave primaria? Los que están subrayados. Los que están subrayados. Bueno, y acá de vuelta. No me acuerdo de corregido. Acá es. ¿Cuál era? Oferta. Oferta. Después, ¿cuáles son a qué relaciones puedo agregar atributos? A las TEA. ¿Y cuáles son las TEA? Las que son de N a N. Las que son solamente de N a N. Entonces, puedo agregar acá solicita y acá no agregué a cobra, pero podría haber agregado. Por ejemplo, la fecha de cobro hubiera agregado yo. Y el último paso es el diseño lógico de la base de datos. ¿Qué es lo que hago en el diseño lógico de la base de datos? Bueno, obviamente agrego acá el tipo de datos, ¿no? Escribo con una arroba. ¿Qué significa el arroba? La clave principal. El símbolo más, Atributo. los atributos comunes. Acá me faltó un más. Estaba dormido, pues. ¿Y los numerales qué significan? Las claves foráneas. Clave foránea. Las claves foráneas. ¿Y las claves foráneas de dónde tienen que aparecer? ¿De dónde se escriben? ¿De dónde aparecen las claves foráneas? En las relaciones que son de dónde a dónde, de qué tipo a qué tipo, De 1 a N. de 1 a N. Acá, por ejemplo, entre empleado y comisión, fíjense que le agregué. ¿Cuál es la cardinalidad? Un empleado, ¿cuántas comisiones puede llegar a tener? Muchas. Muchos. Entonces, ¿dónde tengo que agregar la clave foránea? En comisión. En comisión. Y bueno, eso es todo, amigos. No sé, ¿qué les pareció? Esto es lo que tienen que ponerse a practicar. Y le va a costar la primera vez, pero la única forma de aprender esto es practicando, digamos, no tienen otro secreto. ¿Alguna pregunta, alumnos? Profe, Sí. cuando usted representa la opcionalidad y la cardinalidad con pares ordenados, entre paréntesis, yo vi que usted ubica al revés, profe, al revés, digamos, la relación. Ahí en la antepenúltima diapositiva, usted tenía un ejemplo en donde estaban las dos posibilidades, con pares ordenados y luego con los triangulitos. Puede ser que en Y algunos ahí se me yo haya veía que pasado. intercambiaba los pares ordenados, profe. Entonces, por ejemplo, ahí entre propietarios e inmuebles, usted cruzaba los pares ordenados y cuando ponía los triangulitos era en el otro sentido.
Eso me confundió un poco, profe. No sé si puede No, volver a esa diapositiva. sí, pero seguramente si lo hice, debe ser que yo me confundí, digo. Puede pasar, digo. Igual, esos pares ordenados que vos decís, según el autor que vos veas, algunos autores lo consideran de una forma y otros de otra, digo. Hay, profe, hay Ah, justamente ahí entre alumno y premio. eh, ¿por qué? Pero un alumno puede tener un alumno tiene de cero a muchos premios. Un alumno tiene de cero a muchos premios. Y un premio puede corresponder de uno a muchos alumnos, de uno a muchos alumnos. A lo que voy, profe, que el par ordenado de 0 a coma n Ah, está del lado izquierdo, digamos, y abajo está del lado derecho. A eso voy, profe. Voy a decir que por el par ordenado. Bueno, pero depende del autor que vos sigas, ¿no? La cátedra va a tomar así, entonces, profe, cruzado. Ya, yo lo vi con dos autores distintos, de las dos formas, digamos. Ah, Yo lo que le diría es que cuando ustedes lo resuelvan ahora en la práctica, sigan con el autor de los profesores que hagan la práctica, digamos, porque así le van a pedir que lo escriban y además ellos van a hacer lo que les corrijan. Pero en realidad se puede escribir de las dos formas, según el autor con el que vos quieras que te guíe, digamos. bueno, profe. No te voy a decir que yo tengo la verdad absoluta, pero es que vos vas a leer, debo haber leído tres o cuatro libros y dos autores escribían de una forma y otros dos de otra forma, digamos. Entonces no. Sí, profe, gracias. Bueno, otra pregunta, alumnos. Sí,